Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. No olviden que somos piratas, no siempre estamos de acuerdo, por lo cual si ven que de repente hay discrepancias entre sus compañeros es normal. Así como no todos nos metimos en este mundo por gusto, tendrán por aquí algunos compañeros, algunos fueron prisioneros y les hicieron el ofrecimiento de unirse a nosotros. Hablemos de nuestras diferencias. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. ¿Quiénes fueron estos hombres? ¿Cuáles eran sus móviles? Este término ha tenido dos definiciones. Sería la primera la que aquí nos compete, la cual está asociada al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra hasta las mujeres como Mary Read y Anne Bonny. Esta actividad fue obra de asesinos, personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar, inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, en las cuales traicionaban a la nación al vender secretos y dar asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. Siempre han existido los piratas, desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares en la antigüedad. Hubo bandoleros de mar en la antigua Grecia y el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India y el Mediterráneo. Hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Serían la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo con la intención de impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que sin embargo resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Aquí veremos el significado que se le ha adjudicado a cada uno de estos nombres y de dónde viene cada uno de ellos. Stuart Robertson, en su libro La vida de los piratas, señala que con frecuencia hombres jóvenes y audaces nacidos para vivir en el mar y ansiosos de obtener ahí sus beneficios a expensas de otros, ocupan un lugar especial en nuestra imaginación. Sin duda fueron delincuentes brutales y violentos, egoístas sin escrúpulos y en decadencia moral. Ello no obstante, para el ojo moderno no carecen de rasgos que los redimen. En algunos momentos hacían alarde de un gran valor físico, de lealtad, de cierto espíritu emprendedor y de un encomiable sentido del igualitarismo, muy avanzado para su época. Un bucanero con empuje que asumía los riesgos de luchar para obtener su parte del botín, parecía casi un héroe. En esta ocasión vamos a conocer los castigos que han infringidos a bordo de un barco pirata, ya que estos podían ser varios, desde el abandono de una isla desierta, los azotes o incluso la amputación de extremidades. También conoceremos de dónde viene el mítico caminar por la borda, un castigo muy famoso por filmes, así como el castigo más famoso dentro de la armada, la horca. Basta recordar que en esta ocasión hablaremos de los castigos impuestos por piratas dentro de su llamada Edad de Oro. Acompáñenme en este recorrido.
Castigos. En realidad existían muchas razones por las cuales un pirata podía ser castigado. Por desertar, por cobardía, robarle sus pertenencias a un compañero, atacar a un miembro de la tripulación, hacer apuestas en el barco, inclusive por fumar bajo la cubierta sin tapar bien su pipa. El peor castigo impuesto era el abandono. Abandonaban a la persona en una isla desierta con algunos víveres y una pistola con un solo tiro. Esto para que se suicidara al llegar a la locura, o no soportara su situación. En algunas ocasiones el culpable de alguna falta era entregado a las autoridades, en Jamaica o la isla de Tortuga. A esta acción los piratas la llamaban maroning, que significa cimarrón. La razón era debido a que el abandonado tendría una vida de libertad en un rincón apartado del mundo. Había otros tipos de castigos, por ejemplo los azotes. Amarraban al condenado al mástil y lo azotaban con una vara. En algunas ocasiones utilizaban látigos de 9 colas. El gato salió de la bolsa era el término utilizado al momento que el capitán sacaba el azote, lo que significaba que alguien tenía que ser castigado. Este término lo utilizaba Davy Jones en Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, en la escena que obliga a Buster Bill Turner a azotar a su propio hijo, William Turner. Pero los castigos entre los piratas no solo se limitaban a estos, sino también cortaban extremidades como las orejas, la nariz o algún dedo. Esto también era bastante común, y por lo general se llevaba a cabo si alguien quebrantaba el código. No existe ninguna evidencia sobre hacer caminar por la tabla o la plancha, como también se le conocía, que consistía en tirar a la persona por la borda. La primera vez que se supo de este castigo fue en la novela Peter Pan, donde el capitán James Hawk hace caminar a Wendy Darling, la protagonista, por la plancha, hacia un mar donde habitaba un cocodrilo. En el cine también es muy común ver este castigo. En Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, por ejemplo, donde el capitán Héctor Barbosa abandona a Jack Sparrow y Elizabeth Swann en una isla desierta, después de hacerlos caminar por la tabla. Este castigo era un método de ejecución. Consistía en forzar a la víctima a caminar sobre un tablón que se extendía desde un costado del buque, para de esta manera caer al mar. En la mayoría de las descripciones, este hombre era atado de manos y el mar estaba lleno de tiburones. Esto claro si continuamos con la mitología pirata, a menudo escrito en novelas literarias y en películas, como las ya mencionadas. Como ya lo dijimos, es poca la evidencia para confirmar la existencia de este castigo, ya que en realidad caminar por la plancha era un fenómeno bastante raro. La mayoría de los piratas y amotinados tenían pocas razones para ejercer una tortura psicológica sobre sus prisioneros, ya que normalmente tenían la intención de matarlos de todos modos. El pasar por la quilla, también conocido como castigo de carena, era sometido a marineros culpables de delitos graves, como por ejemplo la cobardía ante el enemigo o motín, aunque también era impuesto por negligencia a quienes habían causado daños por inexperiencia o había comprometido la seguridad del barco durante la navegación. Este castigo consistía en atar al culpable a un cabo e echarlo por la barandilla de un costado de la embarcación y sacarlo por otro costado pasándolo por debajo de la quilla. El condenado debía resistir la pena en un buceo forzado, tirado por otros marineros arrastrándolo por el casco, posiblemente cubierto de dientes de perro y otros crustáceos. La velocidad de arrastre influía en el tipo de sufrimiento. Si se hacía demasiado rápido, el condenado era frotado violentamente contra todo lo que estuviera pegado al casco. Podía desmembrarse o incluso decapitarse, pero si se hacía lentamente era probable que se ahogara. El riesgo de muerte era muy alto. Hay investigadores que señalan que este castigo era un tipo de pena de muerte sui generis. Dentro de la serie de televisión Black Sails podemos ver cómo Woodes Rogers aplica este castigo a Edward Teach Barbanegra, como una forma de tortura a los demás piratas ante el castigo, aunque finalmente quedaría en ridículo al ver que Barbanegra sobrevivió a la quilla. Tomó un trabuco y le disparó en la cabeza. Después mandaría al resto de la tripulación bajo la cubierta. Los soldados de la Marina Real tenían sus propios castigos. El más conocido en Inglaterra era la horca.
que ya se utilizaba desde el medievo, en los momentos que capturaban a un vikingo. David Cordingly explicaría bien de qué se trata en su documental Bajo la cubierta. Al decir que llevaban al condenado, este subía por una escalera, le ponían el nudo de la horca alrededor del cuello, pateaban la escalera, él caía y con suerte moría inmediatamente. La horca se llevaba a cabo durante la marea baja, ya que era un espectáculo público. Después dejaban el cadáver en el oleaje o cerca de la orilla de un río, día y medio. Lo descolgaban y enterraban. A los piratas más notorios, después de muertos, bañaban sus cuerpos en alquitrán y los colgaban con cadenas en una jaula de hierro. Ahí los dejaban para pudrirse. Esto servía como advertencia para quienes fueran tentados a unirse a la piratería. A la horca también se le conocía como el baile de la cuerda, debido a que al momento que el condenado estaba ahí, se retorcía y el viento movía el cuerpo al soplar. La maldición del Perla Negra nos da un claro ejemplo de lo que aquí hablamos. Al sernos presentado el personaje de Jack Sparrow, este llega a Port Royal en una lancha. Antes de entrar al puerto ve 3 esqueletos colgados por el cuello, con un mensaje al lado: están advertidos, piratas. Moira Butterfield diría en su obra Piratas y Traficantes que en el caso de los franceses, a diferencia de los ingleses, ellos esclavizaban a los piratas capturados, los mandaban a trabajar a sus colonias. Los españoles por su parte los ahorcaban con garrote. Este consistía en sentar al condenado en una silla donde le ponían una cuerda al cuello y con ella los asfixiaban, aunque ellos también aplicaban otros tipos de castigos. A principios del siglo XVII ataron a un grupo de piratas a estacas. Ahí les cortaron varias extremidades, untaron miel en los muñones y dejaron que se los comieran los insectos, mientras ellos aún seguían con vida. En conclusión, Stuart Robertson en su obra La vida de los piratas mencionaría que en los códigos que cada tripulación pirata tenía a bordo de su nave se estipulaba claramente qué consecuencias tendría el incurrir en una falta, aunque el autor también menciona que en la figura del oficial, quien era elegido por voto popular de la tripulación, este impondrá la pena según su criterio. Por lo general es en el capitán y el primer oficial en quienes recaían dar los azotes o mutilar. Una de las diferencias entre los piratas y la Marina Real era que estos últimos tenían un poder limitado para castigar, ya que sus acciones estaban sometidas a un examen por parte de un sistema jerárquico. En los mercantes podía haber cierta intimidación por parte del capitán y sus oficiales hacia su tripulación. Incluso podían infligir castigos disciplinarios a sus hombres, aunque un tanto diferentes a los de los piratas. Puede ser que dentro del imaginario colectivo caminar por la tabla sea una de las principales características de los piratas. Existe la posibilidad de que este no sea producto de la imaginación de escritores como J.M. Barrie, ya que según Stuart Robertson, existe un enigmático documento americano de 1822. Ofrece un ejemplo de este tipo. Es la declaración jurada de un tal Hugh Hamilton, de la balandra jamaiquina Blessing, que según parece se publicó en el Kingston Chronicle del 3 de agosto de 1822 y volvió a aparecer en el Lice Wiki Register del 5 de octubre del mismo año. Según este documento, Hugh Hamilton viajó en la balandra Blessing, misma que fue atacada por una goleta. Al momento en que toda la tripulación fue trasladada de un navío a otro, el capitán fue entrevistado. Pidieron que les dijera dónde estaba el dinero a bordo.
Este les comentó que no había dinero, pero que se podían quedar con todo el cargamento. Es al día siguiente que estos piratas o corsarios pusieron una tabla en la banda del estribor de la goleta, por donde hicieron caminar al capitán de apellido Smith, y que a medida que se iba aproximando al extremo iban inclinando la pasarela. Cuando cayó al mar y estaba luchando por mantenerse a flote, el capitán pirata pidió su mosquete y le disparó. Entonces se hundió. En algunas tripulaciones, los piratas acostumbraban votar por los castigos que se aplicarían a quienes violaban el código de a bordo. Marcus Rediker señalaría en su Villanos de todas las naciones, los piratas del Atlántico en Ciudad de Oro, que muchas fechorías se saldaban con el castigo que el capitán y la mayoría de la compañía consideraban apropiado, y resulta significativo que los piratas no solían recurrir al látigo. Su disciplina, en ciertos casos no menos severa, era en general tolerante, con comportamientos que provocaban castigos en otras profesiones marítimas. Las diferencias son normales entre piratas. Muchas veces se verán envueltos en pleitos con espadas. Solo tengan en claro que esto es normal. Está en nuestra naturaleza. ¿Ahora qué esperan? Embárquense y naveguen con nosotros si se atreven.